Debería haber sabido que eras tú quien pedía las pieles, Silo. Y yo debería haber sabido que me las traerías tú. Alexios, siempre al tajo. No se lo digas a Marcos. Tendrá celos. Lo he publicado para darles a los demás una oportunidad, pero siempre te adelantas. ¿Para qué son las pieles esta vez? Los atenienses quieren armaduras para la guerra. Protección para ellos, dracmas para mí. Aquí tienes todas las que necesitas. Y en un abrir y cerrar de ojos. Toma, te lo has ganado. No te metas en lío, Silo. Deberías aplicarte el cuento.
Alexios, ¿has vuelto para hablar de la lanza? Sí. Bien. Dime, ¿la has encontrado? ¿Mencionaste una recompensa? Ah, claro. Te la has ganado, sin duda. Traes buenas noticias, ¿no? Sano y salvo. Bien hecho. Puedes quedarte con el sudario. ¿No lo quieres? ¿Después de todo? Hoy he conseguido algo mucho más valioso. Por tus desvelos, Mistios. Bien pensado. Creo que me estabas poniendo a prueba. Quizás. Bien hecho, Mistios. Dime, ¿qué te parecería matar a un general en Megáride? Haz esto por mí y ganarás el doble de lo que has ganado hoy. ¿Estarás a la altura? Esto te llevará muy lejos de Cefalonia, tan lejos que puede que nunca vuelvas. Los generales sangran como todos. Bien. ¿Qué me dices? De acuerdo. Genial. Necesitarás un barco. Tienes uno, ¿no? Si tuviera una barca, no tendríamos esta conversación. Lástima. Está demasiado lejos para ir a nado. Hasta para ti. La encontraré. Bien. Espero que sea recio. ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos, me temo. Se acerca la guerra y el lobo está en el bando equivocado. ¿Guerra? ¿Con quién? Todo el mundo griego anda a la greña. ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Cefalonia. ¿Y cómo sé que tú estás en el lado correcto? Porque soy el tipo que te paga. No te voy a decepcionar. Cuando acabes en Megáride, ven a verme a desembarco del peregrino, en Fócida.
Necesito un barco. Debería ir al astillero. Ahí no hay dioses, solo bandidos que os roban las esperanzas y los dracmas. ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Ladrones! Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus. Puede que se apiade de ti. Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos. No te preocupes, ya estoy yo. Con eso basta y sobra. Es un bonito barco, Telemenes. ¡Alexios! Sí que lo es. Espera navegar en manos del capitán adecuado y por el precio adecuado. ¿Qué debo hacer para que te separes de él? Oh, no podría dártelo por menos de 100.000. ¿100.000? ¿Quién pagaría eso? Alguien que piensa en serio comprar un barco. ¿Te crees que un trabajo así se regala? Si te digo que tengo obsidiana para comerciar, Te diría que seguirías necesitando 100.000 dracmas. Y aunque aceptara tu obsidiana, necesitarías un ejército para manejar ese barco. esto es Cefalonia. Siempre podría encontrar a alguien con una mala racha y dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esta isla. Ahora los mares son más traicioneros de lo normal. Eso sería un suicidio.
No me estás ayudando mucho, Telémenes. No sé si te será útil, pero dicen que el Cíclope va a por Marcos y a por ti. Los rumores nada significan. No creas todo lo que oyes. Y dicen que ha fondeado su barco en la bahía de Clepto. ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Clepto. Ten cuidado. Ese bruto tuerto tiene un humor de perros. Puedo hacerme con el barco y encargarme del Cíclope a la vez. 2 pájaros de un tiro.
No debería ir más lejos. Ir más lejos es una manera perfecta de volcar. El cíclope. Ya es hora de tener una charla. No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean.
Los dioses son mis testigos, lo juro. ¿Qué? ¡Dioses! ¿Cuál es la diferencia? Todos ellos, lo juro, todos. En toda mi vida había oído a alguien decir tantas chorradas sobre dioses. Soltadlo. Nadie en esta isla puede decir esa palabra. ¿Ha dicho cíclope? ¿Y te ha ofendido? No me gusta que me llamen así. No lo he hecho. Pero eres muy gordo. Digo, fuerte y grande y... La verdad, solamente tienes un ojo. Mi ojo. Dámelo. Dámelo y no mataré a Marcos por obligarte a robarlo. ¡Dámelo ya! ¿Lo quieres? Corre tras él. Morirás aquí. Siento por ti. ¿No sabes hacer nada mejor? ¿Cómo? No debemos demorarnos más. Hasta ratas como estas tienen amigos en Cefalonia. Por Zeus, los bandidos de Cefalonia son algo serio. Menos mal que estás conmigo. Se nota que te tienen miedo.
No sé cómo agradecértelo. Después de pasarme toda la vida en la mar, habría sido una gran vergüenza ahogarme en una vasija así. Ay, pero ¿dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea. Bueno, Barnabás, es un placer conocerte. Yo soy Alexios, mistios de oficio. Oh, pero seguro que eres mucho más que eso. ¿A qué te refieres? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua, recé a los dioses. Y cuando la han sacado, tú estabas ahí. Tú me llamaste, yo acudí. Muchos dicen tener sangre de los dioses en sus venas. Tú eres el primero de quien me lo creo. Así que tienes un barco. Claro. No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami, donde lo dejé. Quizá los hados nos han juntado, después de todo. Necesito un barco y una tripulación. ¡Me has salvado la vida! Los dioses se disgustarán si no te doy algo a cambio. ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo, con mi barco y con mi tripulación. Está claro que no eres de aquí. Dioses no, y estoy agradecido por ello. Venga, vamos a ver la Adrastea. Si vuelco aquí, creo que no podré regresar nadando. En cuanto tú nos digas, capitán. ¡Espera! ¡Espérame, Alexios! ¡Ya he hecho el equipaje! ¿Quieres venirte, no? Si tú te vas, yo me voy. No eres bastante mayor. No puedo estar cuidando de ti todo el tiempo. Sé cuidar de mí yo solita. No necesito ayuda. Aunque eso fuera verdad, no es tu momento. Pero no te daré problemas. Prometido. Si no puedo ir, llévate a Jara. ¿Jara? Mi águila mascota. Es mi amiga.
Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes, para que te acuerdes de mí. Gracias, Febe. Además, yo ya tengo a Kina para jugar. Como la salvaste. Pero no la agobies. Aún estará delicada por la fiebre. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Prometido. Nos veremos muchas veces más. No te metas en líos hasta entonces. No lo haré, tranquilo. Vale, puedes irte. ¡Alexios! ¿Te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? Dime que no es verdad. Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. Adiós, Marcos. Todos estos años de camaradería, eres insustituible. Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante, pero no será fácil. Vamos, dame un abrazote. Vamos, ven aquí. Sí, abrázame. Oh, siempre te echaré de menos, Alexios. Gracias, Marcos. Yo también. ¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas, siempre estoy listo para otra aventura. Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida Febe. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos, ¿no es verdad, amigo mío? ¿Listo para zarpar? Disponte a zarpar. Ya es hora de irse. Bien, las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. Bien, ¿qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir el poderoso Alexios? A Megáride. Megáride. Pero son aguas de guerra esas. Alguien quiere la cabeza de un general. ¿De cuál? Le llaman el Lobo. ¿El lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? ¡El oráculo ha hablado! ¡Para que no caiga Esparta! ¡La criatura ha de caer primero! ¡No puedes permitirlo! Por favor, no nos hará daño. Nos ayudará. Nos guiará. ¡Silencio! ¡Para! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Asesino! ¡Lo han matado! ¡Arrojadlo! Paga por su deshonra, por la vida robada. ¡Mírame, ¡No es de Esparta, Nicolaos! Nicolaos! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¿Por qué? ¡Pater! ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No,
escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¡Potter! ¡Por Esparta! ¡No! ¡Potter! ¡Mi criatura! ¡Alexios! ¡Alexios! ¡Oh! Llévame a Megáride. Vamos. No lo entiendo. De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí? El lobo de Esparta. Es mi padre. Nada como la brisa del mar. ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mientras el cíclope me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. Muy bien. ¡Venga, en marcha! A ver cómo han aguantado las velas. ¡Vamos! ¡Más velocidad! ¡Bajad esa vela! ¡Estemos listos! ¡Arqueros! ¡Os necesitan! ¡Vamos! ¡Nos movemos! Comandante, los remeros no aguantan más. ¡Vamos a posición! ¡Díselo por tu lado! Y parte el barco en dos. ¡Remeros en posición! ¡Vamos a toda velocidad! Vamos lo más rápido posible, comandante. ¡Remeros a los remos! ¡Arqueros, preparaos! ¡Aquí está! ¡Combate a la vista! ¡Preparaos!
Perdí un par de hombres buenos por culpa de esos piratas. Los mares son más peligrosos ahora que Esparta y Atenas están enfrentadas. Necesitamos reclutas para la tripulación. Sé por dónde empezar. El mejor arquero que conozco sería muy valioso. ¿Cuándo podemos verlo? Bueno, vas a tener que convencer. ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo y yo hablaré con él. Unos dracmas nos lo pondrán todo más fácil. Así que debo dejarlo inconsciente. No. Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco. Luego súbelo al barco para que yo hable con él. Todo saldrá bien, te lo prometo.
¡Abordad a esos cabrones! ¡Marcos listos! ¡Lanzad! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Bajad los remos! ¡Ayudad! ¡Listos para abordar! ¡Seguidles! ¡Velas ya! ¡Mira allí! ¡Esto! ¡Boga arrancada! ¡Ahí! Parece que hay algo valioso. ¡Haciad vela! ¡Quitad la vela! Estos cerca. ¿Los cogemos? ¡Empezad a remar! ¡Listos para disparar! ¡No estamos listos! ¡Bajad la vela! ¡Sacad los remos! ¡A todo trapo! ¡Haciad vela! ¡Preparad los remos! ¡Arqueros al frente! ¡Las flechas! Acompañen a Alexios. El mar está en calma y los vientos son cálidos. ¡Qué preciosidad! Lo es, amigo mío. Desde luego. ¡Sacad remos! ¡A toda vela! Se ven restos cerca. ¡Velas arriba! ¡Deprisa! ¡Arqueros! ¡Vamos! ¡Arqueros! ¡Listos!
encontrarás la paz. ¡Acabaré pronto! ¿Sigues con vida? ¡Comandante, a bordo! Señor Nives. ¡Lanza! ¡Terminad de embestida! Podemos ir más rápido, comandante. ¡Arqueros! ¡Estad listos! ¡Arqueros! ¡Esperad a recargar!
Ha sido una gran decepción. ¿Dónde vamos? ¡Más rápido! ¡Aguantad! Los remeros no aguantan más, comandante. ¡Estemos preparados! ¡Necesito arqueros! ¡Más remos! ¡Lo más rápido posible! Esta ayuda. Tendrás que ir con cuidado. Habrá piratas por todas partes. ¡Todos a vuestros puestos! Debería enviar a Ícaro para que inspeccionase el terreno. Verá el objetivo. ¡Arqueros! ¡A vuestras marcas! Bueno, ha salido por fin. Debemos estar agradecidos por esto. ¡Arqueros! ¡Al frente!
¡Comandante! ¡Vamos! ¡Bajad la vela! ¡Subid esa vela! ¡Flechas listas! ¡Combate a la vista! ¡Proceda a vuestro puesto!
¡Vamos! ¡Hay que llegar al puerto! ¡Más remos! ¡Adelante! ¡Arqueros! ¡Os necesitan! ¡Deprisa! ¡Flechas a mi orden! ¡Todo recargado! ¡Más velocidad! Lo más rápido posible. Desde que estamos... ¡Preparaos! ¡Vamos a abordar a esos cabrones!
¡Vamos, remeros! ¡Aguas abiertas! Remeros necesitan tiempo para descansar. ¡Guardad remos! ¡Guardad los remos! Deberíamos recoger esos restos. ¡Seguidme! ¡Abordemos a esas ratas de cloaca! ¡Te voy a hacer pedazos! Un niño lucha mejor que tú. Soy sin duda un hombre muy deseado. ¡Acelerad! ¡Más rápido! ¡Subid remos! Vamos a sacar estos restos. ¡Velas arriba! ¡Arcos listos! ¡Acción de recargar! Uno de estos proyectiles ¡Deprisa! ¡Mantened la velocidad! ¡Arriad velas! ¡Guardad remos! ¡Quitad la vela! ¡Arqueros nos necesitan! ¡Ponemos en posición!
Si no quiero luchar, debo esconderme. Ese es mi objetivo. ¡Listos para el anclaje!
Tengo un barco. Únete a mí y sabrás qué es ser libre. Será muy valioso para la tripulación. Claro. ¿No crees que nos dan por... Lo tengo. Bien, será muy valioso para la tripulación. ¿Bastará con él? No te preocupes, ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas. Algo me dice que las vamos a necesitar. Deberíamos poner rumbo a Megáride. Un largo viaje puede relajar, pero no somos ese tipo de gente. Si quieres darle un poco de chispa, te recomiendo que eches un vistazo a mi bitácora. Anoto todo lo que escucho que pueda ser de interés para un capitán intrépido.
¡Más lento, ya! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Arqueros! ¡Fuego a mi orden! ¡Aminorad, vamos! El comandante se va. Descansad todos.
Acabaré con esto rápido. Es más fácil si mueres. Creo que no quiero luchar con nadie aquí.
guerra ha cambiado la historia. Los espartanos, los atenienses son los vampiros o los gigantes. Los dioses o los mujeres que lo matan. ¿Deberíamos navegar tan cerca de ellos? ¡Arqueros! ¡A vuestras armas! ¡Vamos! Esperando órdenes, comandante. ¡Más velocidad! ¡A todo trapo! Los atenienses han bloqueado el acceso a la bahía. ¡Venas arriba! ¡Flechas a mi orden! ¡Estamos listos! ¡Acelerad! ¡Atacad! ¡Listos para disparar! ¡Flechas listas!
espartanos están preparando una última ofensiva para echar a los atenienses. ¡Subid esa vela! ¡Vela abajo! ¡Remos preparados! ¡El lobo no toma prisioneros! Sabed que el perro ateniense de Pericles os teme. Se esconde en su Partenón rodeado de dramaturgos y sofistas. No se atreve a aventurarse en el campo de batalla. Sabe que sois más fuertes. Sabe que sus días en Megáride están contados. Y sabe que Atenas va después. Oye, ¿destruiste tú la barricada ateniense? Estaban en medio. Esparta está en deuda. Di que te ha bendecido, amigo. Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria. Si Nicolaos es tu padre, eso significa que somos hermanos. ¿Te han dado en la cabeza durante la lucha? ¿De qué estás hablando? El lobo es mi padre, igual que el tuyo. Tonterías. Antes de adoptarme a mí, tuvo 2 hijos. Y ambos murieron en Esparta hace muchos años. Salvo por el que tienes ahora delante. Casi me engañas, pero no nací ayer, Mistios. Centrémonos en la razón de tu visita. ¿Qué hace un mercenario en una guerra en la que no le pagan? Dime qué haces de verdad aquí, antes de que te raje por hacerme perder el tiempo. Quería ver al lobo de Esparta. Uno no ve a Nicolaos, sin más. Dirige el ejército de Esparta. Si realmente viniste a verlo, te llevarás un disgusto. ¿Seguro que tú mandas aquí? No tienes un perfil muy espartano. Quizás sea mejor que hable con Nicolaos directamente. El sentido del humor no es un rasgo útil para un mercenario. Pero si has venido aquí para ganar dracmas, uno bueno siempre me viene bien. La flota se puede destruir, pero Megáride está controlada por Atenas. Hay que debilitarles para hacer frente y devolverlos a Atenas.
¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados. No es una cuestión de números. Los megáricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo exploradores localizando objetivos claros. Por un precio, limpiaré Megáride de atenienses. Con vosotros siempre es igual. No tenéis honor ni sentido del deber, pero te prefiero conmigo antes que contra mí. Los atenienses ya cuentan con uno en sus filas. No necesitan más ayuda. Si atraemos a su líder y lo eliminamos, aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Pero hay que destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas de élite para que esté en una posición vulnerable. Enseña esto a mis exploradores. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten tu ayuda. ¿Dónde está su líder? Está en Megara, protegido por muros de piedra y una guarnición. Sin embargo, si matas a sus hombres, destruyes sus suministros y robas sus tesoros, será vulnerable a los ataques. Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda, cada soldado ateniense que mates nos acerca más a la victoria. Y cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos, o tú serás el próximo. Envía a esos perros con Hades, Mistios. Si lo haces, el lobo te recompensará personalmente. Si quiero ganar acceso al lobo, tendré que ayudar a Stentor a vencer a los atenienses. No hay tiempo que perder.
Zaire, ¿no necesitarás la ayuda de un mercenario? ¿Tú no navegas en la Adrastea con Barnabás? ¿Y cómo te has enterado tú de eso? Yo servía con él, hasta que un maldito pirata me hundió la espada en la espalda. Ahora apenas puedo andar erguido. Tú me sustituiste. Lamento oír eso. No tenía ni idea de que estaba sustituyendo a alguien. Lo peor es que siempre soñé con navegar con mi hijo. Ay, pero con esta espalda no soy capaz de juntar la madera necesaria para hacerle una falúa. ¿Así que quieres que te dé unos dracmas? Sí, cada dracma que me des ayudará. Toma esto. Barred la zona. Quiero a todos los espartanos localizados. ¡Por Apolo! ¿Acaso dormíais todos? ¡Vamos, dad con el culpable! Aquí está lo que buscaba. ¡Vuelve a hundirte! ¿Qué es ese ruido?
¡Que los dioses te ayuden si te Ve con la pierna.
Οδήγησόν με έξωθεν του εμπαράτου. ¡Prepárate para morir! Espero que nadie me vea aquí. El fuerte Gerania es magnífico. Allí deben de guardar los atenienses su cofre de guerra. Usaré a Ícaro para buscar lo que necesito.
Oh, ¿ahora qué? ¡Morirás! ¡Lo encontré! Debería echar un vistazo. Vale, creo que no era nada. ¿Quién hace ese ruido? ¿Quién sido ese ruido? ¿De dónde ha venido eso?
Conseguiré el tesoro y me iré en silencio. Los soldados de Atenas no estarán tan dispuestos a luchar si no reciben su paga.
Jaire, amiga, ¿hay algo que necesites? Ha habido problemas con un campamento ateniense. ¿Y quieres que mate a todos los atenienses? Pues sí, esa sería la idea. Los dioses han sido benévolos. Ya está hecho. Entonces creo que esto es para ti. Te doy las gracias. Siempre termino lo que empiezo.
Ταχαίως εξέρχομαι. Media vuelta y a casa. No volváis sin recuperar la tablilla. Sí, Polemarca. ¿Qué se te ha perdido? Perdido no. Robado. Me manda Stentor. Dice que los espías os dan guerra. Mejor un espía ateniense que un traidor espartano. Pero hay que encontrarlo igual. Tiene una tablilla con información vital. ¿Y tu espía? ¿Sigue en el campamento? Estás aquí porque no lo sé. No lo creo. Pero estará cerca. Le hirieron cuando mató al guardia. Esto no parece propio de un espartano. Puede ser un impostor. Ya nos han saqueado los suministros. Y en Megáride hay más mercenarios que pulgas en las cabras. ¿Qué clase de hombre traicionaría a Esparta? Lo traeré con tu tablilla. ¿Sabes algo que me sirva de ayuda? La pugna en la zona es dura, pero Esparta gana. Los atenienses retroceden, pero la guerra ha hecho del monte un nido de bandidos y mercenarios. Hablaba del espía. ¿Dónde iría? Está herido, y en el bosque hay un arroyo. Si fuese yo, habría ido allí. Volveré pronto con tu tablilla. Los montes y bosques de Megáride son peligrosos, y dudo que actuase solo. Soy más que capaz de ocuparme del espía. Cairé. ¿Estás mal de la cabeza?
Ese es el ladrón. No quiero que me vean aquí. ¡Morirás aquí! ¡Está fuera! ¡Ya!
Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. Podría ser un explorador de Stentor. Parece que está en problemas. Destriparé a los atenienses responsables. ¡Serán cobardes! Cuando hayan muerto, Stentor sabrá que soy digno de luchar a su lado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te trajo hasta aquí, Mistios? ¿Sabes qué ha pasado aquí? Soy un profesional. Y un aliado. ¿Eso qué significa? Que si fuese yo, me habría preocupado por esconder las pruebas. Ja, cierto. El responsable es un temerario. ¿Quién deja esto así para que le descubran? O quizá quiera decirnos algo. Me envía Stentor. Vengo a ayudar en lo que pueda. ¿Te manda Stentor? Esparta no controla Megáride. Todavía. Me resulta más sencillo a mí moverme por esta zona que a un espartano. Los atenienses se están resistiendo más de lo previsto.
pero caerán pronto. Ante Esparta, sí. He oído el discurso. Pero hasta ese día glorioso, hay que saber qué ha pasado aquí. ¿Tienes alguna idea? No, pero la tendré. Debería acercarme un poco más para ver qué sucedió aquí. Soldados profesionales masacrados por un hombre. No creo que hayan sido bandidos. Faltan los suministros, pero sin un carro no andarán muy lejos. Parece que fueron por aquí hacia el bosque. No creo que vaya a encontrar nada más. Debería volver a informar. Así que esta es la realidad de la guerra. No es como lo van contando por ahí. Megara, la capital. Si el líder está en algún lado, debe de ser allí.